La tarde en Valencia se vestía de colores vibrantes, el aroma a pólvora y buñuelos inundaba el aire. Las fallas comenzaban a tomar forma, y las calles del barrio del Carmen se llenaban de risas y música. Sin embargo, en mi casa, la atmósfera era diferente. La rutina se había convertido en un peso que arrastraba mis días, un eco vacío que resonaba en cada rincón. Mi matrimonio se sentía estancado, como un río que había perdido su cauce. El regreso de mi hijastro fue inesperado. Había pasado años fuera, construyendo su vida lejos de nosotros. Su llegada coincidió con el bullicio del festival, un contraste que resaltaba aún más la soledad que me acompañaba en casa. Recordé cómo solíamos disfrutar juntos de estas fiestas, él era un niño lleno de vida y entusiasmo. Ahora, al verlo convertido en un hombre adulto, algo dentro de mí se agitó. Esa noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas por los fuegos artificiales. Me dejé llevar por la multitud, sintiendo cómo la energía del festival intentaba arrastrarme hacia la alegría. Al pasar por un bar conocido, vi a algunas viejas amistades riendo y brindando. Me detuve un momento, el sonido de las conversaciones me resultó familiar y reconfortante. «Mira quién está aquí», exclamó una voz desde dentro del bar. Era una amiga de años atrás. La saludé con una sonrisa forzada, aún sintiendo el peso del vacío en mi interior. «¿Te unes a nosotros?», preguntó ella con entusiasmo. «Solo un rato», respondí sin convicción. Entré al bar y me dejé envolver por el ambiente festivo. Las risas y los brindis parecían olvidar mis preocupaciones momentáneamente. Mientras conversábamos sobre los viejos tiempos, mi mente divagaba hacia mi hijastro. Recordé su risa contagiosa y cómo solía contarme sobre sus sueños e ilusiones cuando era más joven. Esa conexión había desaparecido gradualmente con los años de distancia, ahora solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue nuestra relación. Al salir del bar, decidí dar una vuelta por el parque central. El aire fresco me despejaba la mente mientras caminaba entre las flores que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Era un lugar donde solía reflexionar sobre mi vida antes de perderme en las rutinas diarias. Pero esta vez no podía dejar de pensar en él. La imagen de su rostro adulto se dibujaba nítida en mi mente mientras recordaba momentos compartidos, las tardes jugando al fútbol en el jardín o las películas familiares que veíamos juntos en casa. Esa conexión había sido reemplazada por la distancia emocional que ahora sentía con su regreso. El día siguiente llegó con el bullicio del festival aún presente en cada rincón de la ciudad. Decidí prepararle una comida especial para darle la bienvenida adecuada a casa. Quería mostrarle que su presencia importaba para mí aunque mis sentimientos fueran confusos. Cuando lo vi entrar por la puerta, una oleada de nostalgia me invadió. Su mirada era familiar pero diferente, había madurado y cambiado durante su ausencia. Me sonrió al ver la mesa dispuesta con esmero. «¿Hueles eso?» «Es paella», le dije tratando de mantener la conversación ligera. «Me encanta», respondió mientras se sentaba a la mesa. A medida que compartíamos esa comida sencilla pero significativa, comenzaron a fluir recuerdos antiguos entre nosotros como si nunca hubiera existido esa separación temporal. Hablamos sobre sus experiencias fuera y sobre lo que significaban para él esos años lejanos. «Siempre pensé en volver», dijo con sinceridad mientras miraba hacia abajo, como si buscara palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. «Valencia siempre será tu hogar», respondí sin pensarlo demasiado. En ese instante algo cambió entre nosotros, una chispa encendida por los recuerdos compartidos comenzó a iluminar lo que había estado oculto bajo capas de tiempo y distancia emocional. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos a temas más profundos, nuestras vidas personales y lo vacías que podían sentirse algunas veces. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron durante uno de esos momentos intensos, sentí una conexión inesperada brotar entre nosotros, algo prohibido e inquietante que no sabía cómo manejar ni comprender plenamente. La noche avanzó lentamente mientras hablábamos hasta altas horas. Cada palabra parecía acercarnos más aunque algo dentro me advertía sobre los peligros de cruzar esa línea invisible entre madre e hijo postizo. A pesar del temor latente a desestabilizar nuestra familia o enfrentar las consecuencias sociales de este nuevo sentimiento emergente, no podía evitarlo,
había algo irresistible en el ahora tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. Cuando finalmente nos despedimos esa noche después de compartir risas y recuerdos olvidados durante tanto tiempo, sentí una mezcla extraña. Felicidad por reconectar pero también miedo ante lo desconocido que empezaba a surgir entre nosotros como sombras danzantes al ritmo del festival exterior. Mientras cerraba la puerta tras él, comprendí que esta nueva etapa podría cambiarlo todo. Ya no éramos solo familia sino dos almas buscando algo más profundo en medio del bullicio festivo afuera, y eso me aterrorizaba tanto como me emocionaba, porque sabía que este sería solo el comienzo de algo inesperado e incierto para ambos. La noche se había desvanecido, pero el eco de nuestras risas todavía resonaba en mi mente. Las luces de las fallas iluminaban las calles de Valencia, creando un ambiente festivo que contrastaba con la confusión que empezaba a anidar en mi corazón. El bullicio del festival parecía lejano mientras me sentaba sola en la sala, reflexionando sobre lo que había sucedido. La conexión entre nosotros era palpable, una chispa que nunca había anticipado. El día siguiente llegó con la claridad del sol, pero mi mente seguía atrapada en la oscuridad de mis pensamientos. La culpa se instaló en mí como un huésped no deseado. ¿Cómo podía sentirme así por alguien a quien había visto crecer? Aún recordaba sus primeros pasos y las risas compartidas en la mesa familiar. Ahora, esa misma persona despertaba en mí sentimientos que desafiaban toda lógica. Durante el almuerzo intenté actuar con normalidad frente a mi pareja. La conversación fluyó como siempre, pero las palabras sonaban vacías. Él hablaba sobre su trabajo y los planes para el próximo mes, mientras yo apenas podía concentrarme. Mi mente divagaba hacia el recuerdo de su hijo, su sonrisa, su mirada intensa y cómo me había hecho sentir viva nuevamente. ¿Te gustaría ir a ver los fuegos artificiales esta noche?, preguntó él con entusiasmo. Claro, respondí sin convicción, sintiendo que la emoción no era más que una máscara para ocultar mi inquietud. La tarde transcurrió lentamente hasta que llegó el momento de prepararnos para salir. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesar más de lo habitual. Miré mi reflejo en el espejo y traté de encontrarme a mí misma entre las arrugas y los años pasados. La mujer que veía parecía distante de aquella que había disfrutado de los momentos simples y alegres junto a su familia. Cuando llegamos al parque donde se llevarían a cabo los fuegos artificiales, el aire estaba impregnado de pólvora y dulces típicos. Las risas y gritos emocionados llenaban el ambiente mientras buscábamos un lugar donde sentarnos. Intenté disfrutar del espectáculo, pero no podía evitar mirar hacia los lados buscando su figura entre la multitud. La música sonaba fuerte y las luces estallaban en colores brillantes cuando finalmente lo vi acercarse con un grupo de amigos. Su presencia me impactó, era como si todo se detuviera por un instante. Mi corazón latía desbocado al notar cómo sus ojos se encontraban con los míos. Era un momento cargado de electricidad, todo lo demás desapareció. A medida que se acercaba, las palabras parecían escasas e insignificantes. Nos saludamos brevemente antes de sumergirnos en una conversación superficial sobre el festival y sus planes para la noche. Sin embargo, algo más profundo estaba sucediendo, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo un peso emocional que no podía ignorar. Luego vino el giro inesperado, nos encontramos solos por un momento cuando sus amigos se alejaron para comprar algo de comer. El bullicio del festival continuaba alrededor nuestro, pero todo se volvió un murmullo distante mientras nuestra mirada se intensificaba. ¿Te gustaría caminar un poco?, preguntó él con una sonrisa tímida. Asentí sin poder articular una respuesta verbal clara, mis pensamientos estaban atrapados en una maraña confusa de emociones contradictorias. Caminamos juntos por un sendero apartado del bullicio principal del festival hasta llegar a un pequeño claro iluminado por las luces tenues de faroles colgantes. El silencio entre nosotros era tan denso como la atmósfera cargada de pólvora que nos rodeaba. En ese momento comprendí que ya no éramos solo familia, éramos dos personas buscando algo más profundo en medio del caos festivo. De repente él dio un paso hacia mí y nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de promesas no dichas. Nos besamos, el mundo exterior desapareció completamente mientras nos entregábamos al instante. Al separarnos sentí como la realidad volvía a golpearme con fuerza.
La culpa regresó como una ola implacable. ¿Qué habíamos hecho? No solo habíamos cruzado una línea invisible entre nosotros, sino también desafiado todas las normas familiares establecidas durante años. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin voz mientras mis manos temblaban ligeramente al recordar lo sucedido. Lo sé, respondió él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. Pero hay algo entre nosotros. Las palabras flotaron en el aire como fuegos artificiales estallando en colores vibrantes, eran hermosas pero peligrosas al mismo tiempo. Sabía que no podía ignorar lo que sentía ni tampoco podría olvidar ese beso robado bajo las luces titilantes del festival. Regresamos al grupo tratando de actuar normalmente, aunque todo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. La risa continuó alrededor nuestro como si nada hubiera sucedido, sin embargo, dentro mío crecía una tormenta silenciosa llena de dudas e incertidumbres sobre nuestro futuro. Esa noche volví a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno del deseo prohibido e inexplorado por mi hijastro adulto. La lucha interna me mantenía despierta mientras miraba al techo oscuro sin poder encontrar respuestas claras para mis preguntas atormentadoras. La mañana siguiente trajo consigo nuevas decisiones. Debía enfrentar mis sentimientos o seguir ignorándolos hasta que reventaran como un globo lleno al borde del estallido. Valencia brillaba bajo el sol matutino mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cada paso fuera del hogar era un recordatorio constante del dilema emocional al cual me enfrentaba ahora. En medio del bullicio diario y las rutinas familiares habituales, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, y eso me aterrorizaba tanto como me emocionaba, porque ahora estaba atrapada entre la culpa y el deseo. El bullicio de la ciudad me envolvía, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, cada rincón me recordaba momentos compartidos, risas y silencios que ahora parecían cargados de un nuevo significado. Las luces tenues de los bares iluminaban mi camino, pero no podían ahogar el peso de lo que había sucedido entre nosotros. La atracción crecía como una sombra en mi vida cotidiana. Era un secreto que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. En cada encuentro casual, la tensión era palpable. A veces nuestras miradas se cruzaban y el mundo exterior desaparecía por un instante. El eco de una conversación trivial podía convertirse en un susurro cargado de significado. ¿Cómo había llegado a este punto? Un día, mientras esperaba en una cafetería cerca del Parque Central, me encontré con un viejo amigo. La sorpresa fue mutua y su sonrisa amable me hizo sentir nostalgia. Conversamos sobre los viejos tiempos, sobre nuestras vidas y el paso del tiempo. Sin embargo, no podía evitar que mis pensamientos se desviasen hacia lo prohibido. ¿Cómo has estado? Me preguntó con curiosidad. No te he visto desde hace años. La vida sigue su curso, respondí con una sonrisa forzada. Cosas de familia. Mientras hablábamos, sentí como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Recordé los momentos con mi hijastro y cómo todo había cambiado desde su regreso. La conversación se tornó más profunda y personal. A veces es difícil encontrar lo que realmente queremos, dijo él, como si leyera mis pensamientos. Todos tenemos secretos. La frase resonó en mí como un eco inquietante. Mi amigo tenía razón, todos llevamos cargas ocultas que nos definen sin que otros lo sepan. Antes de despedirnos me prometió que deberíamos vernos más a menudo, pero yo sabía que eso era complicado ahora. Al regresar a casa ese día, la tensión se hacía más intensa entre nosotros dos. La mirada furtiva al cruzarnos en la cocina era suficiente para encender una chispa que no podía ser ignorada. Las palabras eran innecesarias, todo estaba dicho en esos silencios compartidos. Una noche decidí salir a pasear por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las luces de las fallas empezaban a encenderse y el aroma a pólvora impregnaba el aire. Mientras caminaba, perdí la noción del tiempo hasta encontrarme frente a uno de esos bares acogedores donde solíamos ir juntos antes de que todo cambiara. Entré sin pensarlo demasiado y pedí una copa para calmar mis pensamientos agitados. El ambiente era cálido y familiar, recuerdos felices comenzaron a inundar mi mente mientras escuchaba las risas ajenas resonar alrededor mío.
Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. Giré lentamente y allí estaba él, con una sonrisa cautivadora que iluminó mi mundo oscuro por un instante. ¿Aquí también?, preguntó con tono juguetón. Este lugar siempre ha tenido algo especial para nosotros. No pude evitar sonreír ante su comentario, había algo reconfortante en esa conexión tácita entre nosotros. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, rodeados por la música suave y el murmullo alegre de otras conversaciones. A medida que avanzaba la noche, las palabras fluyeron con naturalidad entre nosotros, hablamos sobre sueños perdidos y anhelos olvidados mientras las copas se vaciaban lentamente sobre la mesa. En un momento determinado, él se inclinó hacia mí con esa intensidad inconfundible en sus ojos oscuros. La distancia entre nosotros se redujo drásticamente, nuestros labios se encontraron en un roce tímido pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía dormido desde hacía mucho tiempo. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio de nuestra confusión emocional. La realidad regresó rápidamente cuando nos apartamos lentamente uno del otro, ambos conscientes del abismo que habíamos cruzado sin retorno posible. No podía seguir así. El secreto comenzaba a pesarme más cada día y sabía que debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada en esta red invisible de emociones contradictorias. El siguiente encuentro fue aún más complicado, porque cada mirada entre nosotros llevaba consigo el peso del beso compartido aquella noche anterior. Decidimos vernos nuevamente bajo la excusa de salir a dar un paseo por las calles iluminadas por las fallas, pero ambos sabíamos que había algo más profundo ahí, un deseo inconfesable que amenazaba con desbordarse si no teníamos cuidado. Mientras caminábamos por el parque central esa tarde, rodeados por los aromas florales y el murmullo lejano de las celebraciones festivas, nuestros dedos se rozaron accidentalmente al intentar alcanzar lo mismo, un dulce típico valenciano expuesto en uno de los puestos cercanos. La conexión fue instantánea, sentí como la electricidad recorría mis venas mientras nuestras manos se encontraban brevemente antes de separarse nuevamente como si hubieran sido golpeadas por una corriente invisible. ¿Te gustaría probarlo?, pregunté tratando de desviar la atención hacia algo ligero mientras intentaba ocultar lo abrumadora que resultaba nuestra proximidad física cada vez más intensa. Él sonrió levemente mientras tomábamos uno para compartirlo entre risas nerviosas e incómodas miradas furtivas hacia los lados como si alguien pudiera descubrir nuestro pequeño secreto escondido a plena vista. Sin embargo, todo parecía cambiar cuando pasamos junto a unos amigos comunes sentados cerca. Sus risas resonaron como campanas lejanas advirtiéndonos sobre lo frágil que era nuestra situación actual. Las palabras intercambiadas fueron superficiales pero necesarias para mantener las apariencias mientras yo luchaba internamente contra la creciente necesidad de estar más cerca de él sin importar las consecuencias potenciales para nuestras vidas ya complicadas por sí solas. A medida que caía la noche sobre Valencia y las luces brillantes comenzaban a parpadear en medio del bullicio festivo alrededor nuestro, comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso robado hasta estos momentos llenos de tensión emocional innegable e intensa atracción prohibida entre dos almas perdidas buscando conexión donde menos debían hacerlo. Las luces de las fallas iluminaban el cielo nocturno, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la realidad que vivía. La música resonaba en el aire y aunque la festividad era contagiosa, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones y secretos. A cada paso que daba, la tensión entre nosotros se hacía más palpable, como si el aire alrededor estuviera cargado de electricidad. En una esquina del barrio del Carmen, encontramos un pequeño bar donde la multitud se agolpaba para disfrutar de tapas y vino. Desde la mesa en la que nos sentamos, podía observar cómo las risas y los brindis llenaban el espacio. Pero a mí me faltaba algo. La conversación entre él y yo era ligera, casi como un juego para mantener las apariencias ante los demás. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo un peso emocional que no podía ignorar. ¿Te acuerdas de aquella vez que vinimos aquí?, preguntó él, su mirada fija en mis ojos. La pregunta me transportó a momentos pasados, cuando todo era más sencillo antes de que nuestras vidas se complicaran. Sí, respondí con una sonrisa melancólica. Eran otros tiempos. La nostalgia se apoderó de mí mientras recordaba aquellos días sin preocupaciones. Sin embargo, la realidad era otra, había una atracción prohibida que crecía entre nosotros,
un hilo invisible que tiraba de mí hacia él sin poder resistirme. A medida que avanzaba la noche, decidí darme permiso para disfrutar del momento. El bullicio del bar se convirtió en un telón de fondo mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa. Cada contacto enviaba ondas de calor por mi cuerpo y me hacía cuestionar todo lo que había decidido hasta ahora. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, propuso él con una sonrisa traviesa. No pude resistir la tentación, necesitaba escapar por un momento de las miradas ajenas y del ruido ensordecedor. Salimos al exterior y nos encontramos rodeados por el aroma a pólvora y flores del parque cercano. Las luces brillantes iluminaban nuestro camino mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos a un rincón apartado donde solo estábamos nosotros dos. Esto es diferente, dijo él mientras me miraba intensamente. Su voz tenía un tono suave pero firme que resonó dentro de mí. No debería ser así, murmuré casi inaudiblemente, consciente de lo delicado de nuestra situación. Pero lo es, contestó él sin apartar su mirada. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, compartiendo confidencias y risas en medio del silencio cómplice de la oscuridad. La conexión entre nosotros se volvió más fuerte con cada palabra intercambiada, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Sin embargo, al regresar al hogar esa misma noche, una sensación inquietante me acompañó. Las mentiras comenzaron a acumularse como nubes oscuras sobre mi cabeza, cada pequeño secreto pesaba más que el anterior. Mi vida familiar seguía su curso habitual, cenas silenciosas y conversaciones superficiales con mi pareja, quien nada sospechaba sobre lo que realmente sucedía tras puertas cerradas. Un día después, durante una reunión familiar para celebrar las fallas, una tía hizo un comentario involuntario mientras servía paella en la mesa: siempre has tenido una conexión especial con tu hijastro. El silencio se apoderó del ambiente por un instante, todos los ojos se volvieron hacia mí con curiosidad. Es solo porque lo conozco desde pequeño, respondí rápidamente intentando desviar cualquier sospecha. La risa continuó alrededor de la mesa aunque sentí como mi corazón latía con fuerza ante el miedo a ser descubierta. Esa tarde fue difícil, cada mirada furtiva entre nosotros alimentaba el fuego oculto que ardía dentro mío. El tiempo pasó lentamente hasta llegar al siguiente encuentro clandestino en nuestro refugio habitual, aquel bar donde todo comenzó a cambiar entre nosotros. La atmósfera estaba cargada nuevamente, sabíamos perfectamente lo que significaba estar allí juntos otra vez sin importar los riesgos involucrados. Mientras compartíamos una copa de vino tinto en una esquina oscura del local, nuestros ojos chocaron como si fueran imanes irresistibles atraídos por fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando nuestras manos volvieron a encontrarse sobre la mesa, esta vez no hubo dudas ni temores, solo deseo puro e incontrolable. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté con voz temblorosa mientras mis dedos acariciaban su piel suavemente. No lo sé, respondió él sinceramente antes de acercarse aún más hacia mí hasta sentir su aliento cálido contra mi rostro. Fue en ese momento cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez no hubo espacio para dudas ni remordimientos entre nosotros. La noche avanzó rápidamente mientras compartíamos confidencias susurradas y risas suaves bajo las luces tenues del bar lleno de vida ajena a nuestra historia secreta e inconfesable. Pero al mismo tiempo comenzaban a surgir preguntas inquietantes sobre cómo continuar sin romper nuestra familia, ni dejar huellas visibles tras cada encuentro furtivo. Las semanas siguientes transcurrieron llenas de encuentros ocultos pero también repletas de ansiedad creciente ante cualquier posibilidad de ser descubiertos o peor aún, perderlo todo por culpa de nuestras decisiones impulsivas e irresponsables frente a este amor prohibido e inesperado pero tan intenso como devastador para nuestras vidas ya complicadas por sí solas. La presión social se hacía cada vez más palpable. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo de batalla emocional, donde las miradas de desaprobación y los murmullos apenas disimulados me seguían como sombras. Una tarde durante una cena en casa, la conversación giró hacia el matrimonio y la fidelidad. Mi pareja con su habitual tono sarcástico comentó: algunos creen que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Pero yo no estoy tan seguro. Su mirada se posó brevemente en mí, como si supiera que había algo más entre nosotros. El ambiente se tornó tenso.
Todos parecían incómodos, pero nadie se atrevió a romper el silencio. Los ojos de mi hijastro buscaban los míos, y en ese instante sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pensaría él? ¿Acaso también lo sospechaba? La culpa me invadía mientras intentaba mantener una sonrisa forzada. La noche avanzaba y cada bocado de comida se volvía más pesado. Después de la cena, decidí salir al pequeño balcón que daba al patio. Necesitaba aire fresco y claridad. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el murmullo de las conversaciones se desvanecía en la distancia. Justo cuando creía que podría respirar un poco mejor, escuché unos pasos detrás de mí. ¿Todo bien?, preguntó mi pareja con una voz que no lograba ocultar su preocupación. Sí, solo necesitaba un momento, respondí, tratando de sonar despreocupada. Pero mi mente estaba lejos de esa calma aparente. La idea de ser descubierta me atormentaba cada día más. En esos momentos oscuros del alma, me preguntaba si realmente valía la pena arriesgarlo todo por una conexión tan intensa y prohibida. Al día siguiente decidí visitar el parque central para despejar mis pensamientos. El aire fresco y los aromas a flores eran un alivio momentáneo ante la tormenta emocional que enfrentaba. Caminé sin rumbo fijo entre los senderos, observando a las familias disfrutar del día soleado. Me pregunté si alguna vez podría volver a experimentar esa felicidad simple sin sentirme atrapada entre dos mundos. Mientras reflexionaba sobre mi vida, recibí un mensaje inesperado que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Nos vemos esta noche? Era él. La emoción y el miedo chocaron en mi pecho como olas rompiendo contra las rocas. Respondí afirmativamente sin pensar en las consecuencias. Esa noche nos encontramos en un bar del barrio del Carmen, un lugar que había sido testigo de tantas historias ajenas a la nuestra. A medida que avanzaba la velada, las risas y los murmullos parecían desvanecerse mientras nuestras miradas se intensificaban. Nos sentamos al fondo del local, donde las luces tenues creaban una atmósfera perfecta para nuestro secreto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con una voz suave pero cargada de incertidumbre. No lo sé, respondí mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Todo esto es complicado. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como un eco distante. La tensión era palpable, podía sentir cómo nuestras emociones luchaban por salir a flote mientras intentábamos mantenernos a flote en este mar de incertidumbres. De repente un grupo de amigos entró riendo al bar, rompiendo nuestro momento íntimo con su bullicio alegre. Miré hacia ellos con una mezcla de alivio y frustración. Eran un recordatorio brutal de lo que estaba en juego si alguien nos reconocía o sospechaba algo extraño entre nosotros. Quizás deberíamos irnos, sugirió él mientras su mirada se deslizaba hacia la puerta. No quiero arriesgar nada aquí. Asentí sin protestar, el miedo era mayor que cualquier deseo momentáneo que pudiera sentir por él en ese instante. Caminamos juntos hacia la salida del bar bajo las luces parpadeantes del barrio del Carmen. La brisa fresca acariciaba nuestros rostros mientras nos adentrábamos por calles estrechas llenas de historia y secretos guardados celosamente por sus muros antiguos. Al llegar a un parque cercano donde solíamos jugar cuando éramos más jóvenes, me detuve por un momento para contemplar el lugar cargado de recuerdos inocentes antes de cruzar esta nueva frontera entre nosotros. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí?, dije intentando romper el hielo tenso entre nosotros. Él sonrió levemente pero no respondió, sus ojos reflejaban una mezcla compleja de nostalgia y deseo reprimido. Esa noche pasamos horas hablando sobre recuerdos pasados y sueños futuros, sin embargo, cada palabra parecía estar impregnada de una tristeza subyacente por lo que no podíamos ser abiertamente juntos ante el mundo exterior. Cuando finalmente nos despedimos bajo la luz tenue del farol cerca del parque, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse otra vez como si fueran imanes opuestos incapaces de mantenerse unidos por mucho tiempo debido al peso del secreto compartido. Los días pasaron llenos de encuentros furtivos pero también repletos de ansiedad creciente ante cualquier posibilidad de ser descubiertos o perderlo todo por nuestras decisiones impulsivas e irresponsables frente a este amor prohibido e inesperado pero tan intenso, como devastador para nuestras vidas ya complicadas por sí solas. Una tarde particularmente difícil llegó cuando recibí una llamada inesperada mientras estaba sola en casa.
era uno de mis amigos más cercanos preguntando si había notado algo extraño últimamente sobre mi pareja o sobre mí misma. La pregunta resonó en mí como un trueno lejano. ¿Habría dejado alguna pista involuntaria? Sentí como cada fibra en mi ser comenzaba a temblar ante esta nueva amenaza latente. La discusión familiar se desató en la mesa, un torbellino de voces y miradas acusadoras. Mi pareja, visiblemente frustrado, cuestionaba mis constantes ausencias y mi falta de interés en las actividades del hogar. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de reproches. La tensión era palpable, como el aroma a pólvora que impregnaba las calles de Valencia durante las fallas. ¿Por qué no puedes ser más presente?, preguntó con un tono que resonaba como un eco en mi mente. Las palabras me golpearon con fuerza. En ese instante la confusión sobre mis sentimientos hacia mi hijastro se tornó más aguda. ¿Era posible que esta atracción me estuviera alejando de lo que alguna vez consideré un hogar? Las miradas de los demás se centraron en mí, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. «Estoy aquí», logré murmurar, pero la frase sonó vacía incluso para mí. La risa y las conversaciones animadas alrededor parecían burlarse de mi silencio. En ese momento, todo lo que había estado ocultando comenzó a apretar como una soga alrededor de mi cuello. Al salir al balcón para tomar aire fresco, el murmullo del barrio me envolvió. Las luces titilantes del Carmen iluminaban las calles mientras la música resonaba a lo lejos, recordándome el festival al que solíamos asistir juntos como familia. Pero ahora todo parecía distante e irrelevante. En mi mente solo había espacio para la imagen de él, su risa y esa conexión inexplicable que habíamos compartido. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos, era un mensaje inesperado. Lo abrí con manos temblorosas y leí las palabras que me hicieron detenerme en seco. ¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Era de él. El corazón se me aceleró al recordar nuestras últimas interacciones, cada mirada furtiva y cada susurro compartido parecían cobrar vida nuevamente. No sabía si debía responder o ignorar el mensaje por completo. La presión aumentaba dentro de mí, como si una parte esencial estuviera a punto de estallar. Era evidente que este secreto estaba comenzando a desgastarme, cada día se sentía como una carga más pesada. Después de unos minutos eternos decidí contestar, sí, donde quieras. La respuesta salió casi sin pensar, impulsada por un deseo profundo de claridad. Una parte de mí anhelaba entender lo que estaba sucediendo entre nosotros, otra parte temía lo que podría suceder si nos encontrábamos nuevamente. La noche llegó rápidamente y el barrio se llenó de luces brillantes y risas lejanas mientras yo esperaba nerviosa en el parque central. El aroma a flores frescas mezclado con café flotaba en el aire, un refugio natural en medio del caos emocional que enfrentaba. Cada paso resonaba en mis oídos mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Cuando finalmente llegó, su presencia iluminó la oscuridad del parque. Nos encontramos bajo un viejo árbol cuyas ramas parecían protegernos del mundo exterior. «Gracias por venir», dijo con una voz suave pero firme. No podía evitarlo, respondí con sinceridad mientras luchaba por mantener la calma ante su mirada intensa. «Necesito saber qué está pasando entre nosotros», continuó sin rodeos. Sus palabras caían como gotas de lluvia sobre mi conciencia, cada una revelando la verdad oculta detrás del silencio compartido. «Es complicado», murmuré sintiendo como las emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. «Lo sé», respondió él con una tristeza palpable en su voz. «Pero no puedo seguir así sin entenderlo». La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, exploramos nuestros sentimientos con cuidado y miedo a la vez. Hablamos sobre los momentos robados y las miradas cargadas de significado que habíamos compartido desde su regreso. «¿Qué significa esto para ti?», pregunté finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. «No lo sé», admitió él tras una pausa prolongada. «Solo sé que no quiero perderte». El eco de sus palabras resonó dentro de mí, esa declaración era tanto un alivio como una condena. La conexión entre nosotros parecía crecer más fuerte con cada segundo pasado juntos bajo aquel árbol antiguo. Sin embargo, la realidad seguía acechando nuestras sombras como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar cualquier atisbo de felicidad efímera que pudiéramos tener.
Decidimos continuar nuestra conversación más tarde y nos despedimos con un abrazo tenso pero significativo. Ambos sabíamos que había algo innegable entre nosotros, pero también éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados. De regreso a casa, las luces brillantes del barrio parecían burlarse nuevamente de mí mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido esa noche. ¿Era posible encontrar claridad cuando los sentimientos eran tan confusos? Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en la sala. Su expresión mostraba preocupación mezclada con sospecha al verme entrar tan tarde. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos ni preámbulos. Solo di un paseo, respondí tratando de sonar despreocupada mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser descubierta. ¿Un paseo, a estas horas? Su tono era firme pero no agresivo. Parecía buscar respuestas donde quizás no había nada más allá del silencio incómodo entre nosotros. En ese instante comprendí lo frágil que se había vuelto nuestra situación. Cada decisión tomada podría llevarnos hacia caminos irrevocables e inciertos. La atracción prohibida seguía creciendo dentro de mí mientras luchaba por mantenerme a flote en medio del caos emocional creado por mis propias elecciones. Miré hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva mientras pensaba en cómo todo esto podría terminar mal si continuábamos así. Sin embargo, no podía negar lo inevitable. Algo profundo había cambiado dentro de mí desde su regreso y ya nada sería igual después de esta noche llena de revelaciones inesperadas e inquietantes confrontaciones sobre nuestro futuro juntos o separados. El silencio en la habitación era ensordecedor. La tensión que se había acumulado entre nosotros parecía palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A pesar de la confusión y el miedo que me invadían, había una parte de mí que anhelaba la claridad. Necesitaba enfrentar lo que realmente sentía, lo que había crecido en mí desde su regreso. Durante días mis pensamientos giraban en torno a nuestra relación. Cada encuentro o cada mirada se llenaba de significado, y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa encendía algo dentro de mí. Sin embargo, el temor a perderlo me mantenía atrapada en un ciclo de dudas. La idea de separarme de él me llenaba de angustia. ¿Qué haría si decidiera alejarse? Una tarde decidí dar un paseo por el parque central para intentar aclarar mi mente. El aroma a flores y café flotaba en el aire, pero no lograba disfrutarlo. Mis pasos me llevaron a un banco solitario donde solía reflexionar sobre mi vida antes de que todo esto comenzara. Las risas lejanas de las familias y los murmullos de los grupos me recordaban lo normal que debería ser mi vida. Pero aquí estaba yo, atrapada entre dos mundos. De repente una amiga apareció por detrás y se sentó a mi lado. Su presencia era reconfortante y me hizo sentir menos sola en medio del caos emocional que vivía. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. ¿Cómo estás realmente?, preguntó con una mirada preocupada. Estoy buscando respuestas, respondí evasivamente. Ella frunció el ceño y continuó indagando, ¿es sobre el tu hijastro? La pregunta caló hondo. No podía escapar de la verdad que me atormentaba. Sin quererlo comencé a contarle sobre mis sentimientos contradictorios y cómo todo había cambiado desde su llegada. Es complicado, añadí mientras miraba hacia el suelo. Complicado no significa imposible, dijo ella con firmeza. A veces hay que arriesgarse para encontrar la felicidad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. ¿Era posible arriesgarme? ¿Podría enfrentar las consecuencias de mis decisiones? La idea seguía siendo aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Mientras conversábamos recordé un momento específico, cuando nos besamos por primera vez en aquel rincón oscuro durante una celebración local. Fue un instante fugaz pero intenso, uno que cambió todo entre nosotros y marcó el inicio del dilema en el que ahora estaba atrapada. La tarde avanzaba y decidí regresar a casa antes de caer en más reflexiones complicadas. Al llegar, encontré a mi pareja sentado en la sala con una expresión pensativa. Su mirada se encontró con la mía por un breve instante antes de desviar la atención hacia la televisión encendida. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar casual. Sí, respondió sin mirarme directamente. El intercambio fue breve pero lleno de significados ocultos.
Ambos sabíamos que algo no estaba bien entre nosotros, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo abiertamente. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos seguían girando alrededor del mismo tema, mi hijastro y las decisiones difíciles que debía tomar. El miedo seguía acechando cada rincón de mi mente, perderlo o seguir adelante con una vida vacía junto a alguien más era un dilema abrumador. El día siguiente llegó con sus propias complicaciones. Al salir al mercado para comprar algunas cosas básicas, me encontré cara a cara con un viejo amigo del pasado. Su presencia fue inesperada y trajo consigo recuerdos lejanos que había intentado enterrar bajo capas de rutina diaria. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras sonreía ampliamente. Intenté mantener una conversación ligera mientras luchaba por ocultar mi inquietud interna sobre lo que realmente estaba sucediendo en mi vida personal. Pero él parecía notar algo diferente en mí, sus preguntas eran más incisivas de lo habitual. «¿Cómo va tu familia?», inquirió con curiosidad genuina. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras pensaba en cómo describir nuestra situación sin revelar demasiado. «Todo bien», logré articular con esfuerzo. La charla continuó durante unos minutos más antes de despedirnos, aunque fue breve, dejó una sensación extraña en mí. El peso del secreto seguía presente y parecía crecer cada vez más difícil de llevar. Esa noche volví a encontrarme con él, nuestros caminos parecían cruzarse inevitablemente como si el destino estuviera jugando conmigo. En ese encuentro clandestino donde nos encontrábamos lejos del mundo exterior, nuestras miradas decían más que 1000 palabras, había algo innegable entre nosotros que ni siquiera las circunstancias podían borrar. Sin embargo, al instante siguiente sentí un escalofrío recorrerme al pensar en las repercusiones si alguien llegara a enterarse, las miradas juzgadoras, las habladurías interminables. No podía permitir eso, debía proteger lo poco que quedaba intacto en nuestras vidas familiares. En ese momento crítico comprendí cuán frágil era nuestra burbuja secreta, cualquier pequeño desliz podría romperla irremediablemente y dejarme expuesta ante los ojos del mundo entero. Las dudas volvieron a invadirme mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas claras sobre qué camino debía seguir. Al regresar a casa esa noche después del encuentro clandestino sentí como si estuviera caminando sobre cristales rotos, cada paso era doloroso e incierto. Mi pareja aún estaba despierto cuando entré, su mirada era fija pero distante como si supiera algo sin poder ponerle nombre o forma concreta. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar los ojos del televisor. «No muy lejos», respondí tratando de sonar tranquila. La tensión colgaba entre nosotros como una nube oscura lista para estallar, sabía que no podría seguir así por mucho tiempo más sin enfrentar la verdad oculta tras mis decisiones recientes. Finalmente caí en cuenta, necesitaba ser honesta conmigo misma primero antes incluso de poder serlo con los demás. Pero esa honestidad podría costarme más de lo que estaba dispuesta a pagar. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentía atrapada en una red de decisiones que pesaban sobre mí más que cualquier otra cosa. Mi pareja se había ido al trabajo, dejando un silencio ensordecedor en la casa. La tensión de la noche anterior aún persistía, como un eco en mi mente. Mientras preparaba el café, mis pensamientos volvían a mi hijastro. Su risa resonaba en mis oídos y su mirada intensa me perseguía. Había una conexión entre nosotros que no podía ignorar, pero el miedo a lo que eso significaba me paralizaba. La culpa se mezclaba con una extraña sensación de libertad. Decidí salir a caminar al parque central, con la esperanza de encontrar claridad entre los aromas frescos de las flores y el murmullo del agua en la fuente. Cada paso que daba parecía resonar con las decisiones no tomadas y los secretos guardados. La vida seguía su curso ajena a mi tormento interno. En el parque vi a un grupo de niños jugando y recordé tiempos más simples. Me senté en un banco y observé cómo corrían felices, sin preocupaciones ni secretos. En ese instante deseé poder volver atrás, cuando todo era más sencillo. Pero el pasado no regresaría, lo sabía perfectamente. Una voz interrumpió mis pensamientos. Era una amiga de años atrás que no veía desde hacía tiempo. Nos saludamos con calidez y compartimos algunas anécdotas sobre nuestras vidas. Sin embargo, noté un cambio en su expresión cuando mencioné que mi hijastro había regresado a casa.
¿Y cómo te sientes con eso?, preguntó con curiosidad. Es complicado, respondí evasivamente. Siempre es complicado, dijo ella con una risa suave pero significativa. Pero lo importante es ser honesta contigo misma. Sus palabras resonaron en mí como un mantra repetido. La honestidad era lo que necesitaba para enfrentar esta situación, sin embargo, dar ese paso parecía aterrador. Al regresar a casa, decidí enfrentar la realidad antes de que se volviera insostenible. Necesitaba hablar con mi pareja sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres. Pero al abrir la puerta del salón, encontré algo inesperado. Él estaba sentado frente a la computadora con un aire sombrío. Necesitamos hablar, dijo sin mirarme a los ojos. El corazón me dio un vuelco, su tono era grave y cargado de tensión. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma. Sobre tu hijastro, respondió finalmente levantando la mirada hacia mí. El aire se volvió pesado entre nosotros mientras intentaba descifrar sus intenciones. ¿Qué hay sobre él?, me atreví a preguntar. No soy tonto, continuó con voz firme. He notado cómo te miras cuando él está cerca. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del salón, cada una resonó con una verdad inquietante que ya había comenzado a temer. No es lo que piensas, intenté defenderme mientras mi mente buscaba argumentos válidos para justificarme. Entonces, ¿qué es?, replicó él, cruzando los brazos sobre el pecho como si estuviera preparándose para recibir un golpe. El tiempo pareció detenerse mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. El secreto entre nosotros se sentía como una sombra alargada y oscura dispuesta a devorarnos por completo si no actuábamos rápidamente. No quiero perderte, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Pero esto ha sido complicado. Él suspiró profundamente y se levantó del sillón, caminando hacia la ventana donde miró hacia afuera por unos momentos prolongados antes de volver su atención hacia mí nuevamente. No sé si puedo seguir así, dijo finalmente, su voz quebrada por emociones contenidas. Las palabras me atravesaron como dagas, sabía que estábamos al borde de un precipicio emocional del cual podría ser difícil volver atrás. La verdad estaba ahí, nuestra relación estaba rota por secretos y mentiras acumuladas durante años. En ese momento se escuchó el timbre de la puerta, ambos nos miramos sorprendidos por la interrupción inesperada en medio de nuestra conversación tan delicada. No esperaba visitas, murmuré mientras me dirigía hacia la puerta, sintiendo como cada paso aumentaba mi ansiedad por lo que podría encontrar al otro lado. Al abrirla, allí estaba él, mi hijastro, con una expresión seria pero determinada en su rostro. Algo dentro de mí se encendió ante su presencia, era como si todas las emociones reprimidas volvieran a aflorar instantáneamente. Necesito hablar contigo, dijo directamente mientras pasaba junto a mí sin esperar invitación alguna. La tensión creció exponencialmente al cerrar la puerta detrás de él, ahora estábamos los tres juntos en este espacio reducido donde cada palabra contaría más que 1000 silencios pesados llenos de secretos inconfesables. Mi corazón latía desbocado mientras observaba cómo mi pareja fruncía el ceño ante esta nueva llegada inesperada. Todo parecía estar colisionando en este momento crucial donde cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi pareja visiblemente alterado mientras yo buscaba desesperadamente las palabras adecuadas para intentar calmar esta tormenta inminente.